Welcome to the World United. Welcome to the World United. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a este encuentro. Estamos muy contentos de poder participar porque sentimos que está llegando un momento en que tenemos que experienciar la condición de hermanos de todos los seres humanos, y en ese sentido todo evento que tenga que ver con tender puentes, unir puentes entre distintas tradiciones, entre distintas sensibilidades, para hallar lo que nos une más allá de lo que nos diferencia, nos parece siempre cargado de bendición. Entonces, bueno, somos Rafa Millán y Mardía Herrero. Escritores, padres de 5 hijos. Él es psicólogo, yo soy profesora. Tenemos un canal de YouTube que se llama Psicología y Espiritualidad, y sobre todo creo que estamos aquí porque hemos hecho un recorrido durante muchos años de relación con el sufismo y de relación entre la psicología y la espiritualidad. Pero me parece que no estamos apareciendo en el directo o en la pantalla ahora mismo. No sé si nos estáis viendo. Hola, hola. Hola. Te vemos. Sí estamos, cariño. Estoy controlando la retransmisión en YouTube y estamos en directo. Ah, muy bien, muy bien. Sí, lo estamos viendo. Ah, vale, perfecto. Pues nada, y veníamos simplemente a hablar porque cuando se nos invita a un evento como este, siempre enseguida nos viene a la memoria un místico sufí español, porque era de Murcia, que se llamó Ibn Arabi. Era de Murcia, pero se tuvo que exiliar con 30 y pocos años y estuvo viajando por todo el mundo. Falleció en Damasco en el siglo XIII, y él escribió un poema hermosísimo refiriéndose a la capacidad de acogida del profeta Abraham. Y él decía, en el primero de los versos, decía: capaz de todas las formas mi corazón se ha tornado. Es decir, era un místico capaz de llegar más allá de la forma, de habitar en esa morada de la no morada y de acoger con su corazón todos los distintos colores que componían lo real. Entonces, desde aquí, desde una pequeña hermenéutica de esta frase de Ibn Arabi y de toda su concepción de la vida y de lo real, pues podíamos como tender puentes también entre distintas tradiciones. A nosotros nos interesa sobre todo ese espacio, como dice Mardía, que está en el intermedio, porque estamos buscando, como siempre, y como desde cualquier camino místico o tradición espiritual, la unidad de los opuestos o el encuentro de los contrarios. Y pretendemos justo este objetivo, que nuestro corazón sea capaz de toda forma, sin negar la diversidad, la bella diversidad de tradiciones, de religiones y de culturas humanas, encontrar hacia dónde están todas señalando, hacia esa unidad trascendente y a la vez inmanente que las acoge a todas, para poder sentirnos partícipes de la tradición humana universal, que se expresa de diferentes maneras, como todos sabéis, ¿no? Una metáfora muy habitual y muy obvia, al igual que los idiomas y los lenguajes se expresan de diferentes formas sin que ninguno de ellos sea privilegiado o sea el mejor. Igualmente pensamos que todas las tradiciones y religiones son metáforas limitadas que están apuntando más allá de sí mismas hacia esa unidad o esa totalidad que todos anhelamos, de tal forma que podemos enriquecernos de todas ellas, aunque sin negar su especificidad y su diversidad, de tal manera que puedan integrarse como una unidad diversa. Aquí recordamos siempre lo que nos dijo, en una ocasión escuchamos a Amma, ¿no?, que nos decía la maestra hindú, que la belleza de las flores, como todo en la creación en realidad, es precisamente la diversidad que tienen y los diferentes colores y formas en las que se expresan y manifiestan. Sería muy feo un ramo de flores en que todos sean rosas rojas o todos sean lirios blancos. Lo bonito es que haya como mucha diversidad. Y desde cada tradición creemos que tenemos que intentar salvaguardar esa diversidad religiosa, al menos hasta que nuestro corazón se haga capaz de toda forma. Así es, y yo volviendo a Ibn Arabi, porque para mí en este sentido es como un hito dentro del sufismo, un hito que además se alcanza en el siglo XIII, es decir, hace 700 años, de tal manera que una persona con un nivel tan elevado de conciencia en esa época no era fácil. También ese siglo XIII fue el siglo de Rumi, fue el siglo del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Al-Kamil, un encuentro en el que Francisco quería perder la vida y morir mártir, y sin embargo la realidad lo que le propuso es hallar un hermano en una religión que él consideraba estaba completamente equivocada, ¿no? Y entonces hubo un encuentro allí que para mí es también un momento cumbre de la historia de la humanidad. Y este
esta capacidad para todas las formas es muy hermosa porque es un viaje de ida y vuelta. Y en Ibn Arabi se ve esto muy bien. Él decía, no hay ninguna creencia que sea capaz de agotar lo real. De tal manera que toda creencia, en cierto sentido, vela la grandeza de la realidad, que siempre nos supera y nos trasciende por todos los sitios. Sin embargo, y aquí es donde está el camino de vuelta y donde Ibn Arabi toma el tema de la misericordia divina tan central en él y tan central en el sufismo y tan central en el islam, la rahma se dice en árabe, él toma esta misericordia divina y dice, y sin embargo, y esto es hermosísimo, y sin embargo Dios va a utilizar tu forma concreta de creencia para llegar hasta ti. Esto implica que es un camino de ida, uno tiene que intentar elevarse o profundizar, ¿no? Las dos cosas, no es solo ascendente, también es descendente. Uno tiene que intentar abrir su corazón y hacer ese proceso de ir desvelando cada vez más lo real, un proceso que es inagotable, porque en última instancia nunca se acaba del todo, por un lado, y por otro lado, ser capaz de descansar en la certeza y en la esperanza que genera saber que aunque tu creencia sea muy limitada, la divinidad y la realidad va a utilizar esa forma para llegar a ti, ¿no? Para llenarte de su amor y para abrazarte con su amor. Desde esta perspectiva, el único o el peor pecado que habría sería un pecado que casi podríamos decir que es epistemológico o ontológico, que sería coger mi creencia relativa y elevarla al grado de absoluto. O en el lenguaje que solemos manejar, tomar la parte por el todo o los medios por los fines, de tal manera que mi tradición, mi religión o mi práctica espiritual ya no es un medio para elevarme y ser mejor persona, para acercarme a Dios, sino que se convierte en el fin en sí mismo. Y entonces lo importante es rezar de una determinada manera, o acudir a un templo concreto y no otro de determinada forma, o tener una dogmática y no otra. Y esto acaba convirtiendo la propia religión en un ídolo. Y precisamente en nuestro camino, en el sufismo, de lo que se trata es de acabar con todos los ídolos para que así, como decía Mardia, el corazón se haga capaz de toda forma. Y esta unidad la buscamos no solamente entre tradiciones y religiones, sino incluso entre filosofías y entre la propia psicología. Nos interesa mucho el ámbito donde se integra lo psicológico con lo espiritual, porque una cosa no puede ir con la otra. El peor pecado que hay, como decía, sería tomar la parte por el todo. Esto lo he llamado yo hacer una sinécdoque, que como sabéis es la figura literaria que consiste en tomar la parte por el todo. Y lo que intentamos siempre es no ser parciales, no estar en el mundo de los medios, sino buscar los fines, buscar el absoluto en sí mismo, sabiendo que es una carrera a la que nunca podremos llegar, al menos no con la mente o con la cabeza. No se puede meter a Dios en una caja, no se puede contener lo ilimitado en un continente limitado, como decía o señalaba yo en Mardia, sino que lo que hacemos es poner esa intención esperando que esa rahma, esa misericordia divina, nos encuentre a través de nuestra creencia, ya sea desde un ámbito filosófico, religioso, psicológico o espiritual. Y lo que más quiero señalar hoy, no sé por qué me viene esta inspiración, sería la necesidad que hay desde cualquiera de las tradiciones o religiones, aunque este término religión lo tenemos un poco en salmuera, o yo al menos lo tengo un poco en cuarentena y con mascarilla, porque a veces se utiliza más para separarnos que para encontrarnos. ¿Y cuál es tu religión? Pues yo me apunto a este grupo, y incluso puede que este grupo sea un poco exclusivo y excluyente porque mi religión es la buena y las demás son las falsas. Entonces es un término que estoy intentando deconstruir, pero en la medida que tiene algún significado, lo que quiero señalar hoy, me viene así al corazón, es que desde cada tradición, desde cada religión y desde cada cultura tenemos que hacer un esfuerzo por entenderlas y por preservarlas todas ellas, porque todas forman parte de la increíble riqueza que es el ser humano, del mandala y del mosaico inagotable que significa estar en esta experiencia, encarnados en este mundo y en esa búsqueda espiritual. Sería que se pierda una tradición o una religión, sería como que se pierda un idioma o una cultura, una pérdida irreparable que nos quita una puerta privilegiada de acceso real a lo absoluto. Todo sería como en una melodía, podemos entenderlo en otra metáfora que me gusta, cada una de las notas de la melodía ocupa un lugar privilegiado en el todo y en cierta manera cada nota, es la melodía entera vista desde una de sus partes o perspectivas, de tal forma que cada parte, cada nota contiene la melodía en su totalidad. Por eso la primera vez que escucho una canción a veces no me dice nada, porque no tengo una idea del todo para entender qué va significando el despliegue en el tiempo de cada una de las notas. Y por eso cada nota es importante, porque con que se pierda una de ellas se desvirtuaría la totalidad.
pues igualmente pensamos que tenemos que dar un salto, que estamos dándolo ya, como demuestra este encuentro, hacia una concepción de familia y de hermandad humana que no niegue nuestras diferencias, sino que las subrayes y que entre todos intentemos proteger la bella diversidad del humano. Y ya Vaya casi rollete, yo creo estamos que soltando hoy, ¿eh? para acabar, pues esta sensación de que el signo de los tiempos tiene que ver con este fomentar el encuentro, o sea, no es que se fomente el encuentro, es que el encuentro es ya inevitable con Eso todas es. las redes tecnológicas que se han generado también con la globalización. Lo que no podemos es encerrarnos en una habitación y tirar la llave, ¿no? Solo hay dos opciones, o te abres o de alguna manera tienes que vivir como muerto, ¿no? Como en un ataúd, por así decirlo. Entonces hay una llamada muy fuerte en este sentido e inevitable por el signo de los tiempos, y yo creo que la última pregunta que se podría hacer es ¿y cómo enfocamos la mirada, ¿no? ¿Cómo cambiamos nuestra mirada para ser capaz de concebir que el otro es un hermano? Pues aquí podríamos ir a los dos mandamientos de Jesucristo, cuando si se hace síntesis del Evangelio, al final la síntesis en cuanto a su pedagogía tendría que ver solo con ama a Dios sobre todas las cosas, ¿no? El Shema Israel, con todo tu corazón, toda tu alma, es decir, la vertical, por un lado, y por otro lado, ama al prójimo, hay quien ha traducido como el próximo, porque pues, el vecino incluso, porque Jesús vive en un contexto judío y no estaba claro durante su vida y durante su enseñanza cuál era su apertura hacia el gentil, ¿no? Pero es algo que inevitablemente el cristianismo ha ido generando, y en el Islam está claro esta universalidad de la hermandad de lo humano. La horizontal tendría que ver con el amar a los demás, porque los demás en el fondo están escondiendo el rostro de Dios. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra mirada? Pues teniendo en cuenta siempre que la persona que se presenta ante nosotros, la circunstancia que se presenta ante nosotros, las oportunidades o la crisis que se presenta ante nosotros, está escondiendo ese rostro de Dios y está escondiendo esa misericordia, esa rahma en árabe, divina, que lo sustenta todo. Si somos capaces como de limpiar la mirada lo suficiente para enfrentarnos a otra persona, a encontrarnos con otra persona desde esa certeza de que esa persona viene a enseñarnos algo, desde esa humildad, desde ese estar convertidos en un cero, ¿no? En un cero puestos al servicio de la vida, entonces, si Dios quiere, pues las cosas irán cambiando de manera natural a nuestro alrededor y en el mundo entero. Claro, tal vez podríamos acabar recordando que pretender que mi visión del mundo, siempre parcial y limitada y improvisada en cierta manera, porque todos hemos de reconocer que la gran mayoría de nuestras asunciones y creencias son inconscientes y no tenemos una certeza total sobre ellas, son siempre hipótesis provisionales sobre las que vamos trabajando. Si somos realmente sinceros, la gran mayoría de nosotros, al menos yo, tendríamos que reconocernos así, y puede que dentro de mucho tiempo suenen incluso como algo ridículo, ¿no? De tal forma que podemos quedarnos con esta idea, con este ayat, una aleya del Corán, que dice, en el que Dios habla en primera persona, diciendo: os he creado en pueblos y culturas diferentes para que os conozcáis unos a otros. Y del que el sufismo se agregaría: y en medio, en ese encuentro, me reconozcáis. Y el lema que más nos gusta, de una tariqa sufí que nos gusta mucho, sería que la bendición está precisamente en el encuentro. Y el encuentro tiene que ser con otros. Si lo encuentro con mi hermano gemelo, con el que es igual que yo, con el que está en mi tradición o en mi religión, pues entonces no es un verdadero encuentro de apertura al otro. Y no solamente los ámbitos psicológicos, sino también, o sea, espirituales, perdón, sino también psicológicos, que como sabéis es el ámbito en donde mejor nos movemos, psicología y espiritualidad. Y nada, muchísimas gracias, encantados de encontrarnos con vosotros, y el deseo de nuestro corazón de que esto se siga dando, ¿no? Que se siga dando. ¿Pero quedan 5 minutillos o ya hemos acabado? Es que hemos empezado antes. Ah, vale. Gracias. Parece que ustedes dos podrían hablar por 5 días seguidos, ¿no? Y es interesante cómo combinan los temas. Ustedes representan bien lo que dijeron del ramallete de flores, ¿no? Los lirios y las rosas. ¿Sí? Esa variedad es lo que trae la belleza. Muchas gracias por sus palabras. Realmente fue muy brillante lo que ustedes están trayendo.
trayendo. Ay, María Ángeles, ¿tú quieres hacerles algunas preguntas? ¿Quieres comentar algo de lo que estos chicos dijeron? Disculpadme porque estábamos aquí con Lorelai organizando otros temas y los oía, pero no podía estar claramente dedicada a él porque estábamos con otros quehaceres logísticos. No pasa nada, te ponemos un negativo y luego, pero puedes igual aprobar. No, pero no os preocupéis que después os escucho Gracias. centrada. Lo que más me encantó fue sobre el aprecio a la variedad, ¿no? Realmente vivimos épocas en que en realidad buscamos la unidad, pero podemos ver, si miramos ahora a la pantalla de nuestro aparato que está delante de nosotros generando imágenes, vemos que más allá de que digamos que somos todos iguales, bueno, parece que el único pelado aquí soy yo. Entonces, ¿en qué sentido somos todos iguales? No, pelado que digo así, sin pelo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido somos todos iguales? Sí, somos diferentes. Y de muchas formas somos diferentes. Y ahí está la belleza, ahí está la armonía, en cuanto podamos manejarnos en armonía. Yo vivo en el Brasil, más allá que soy argentino, vivo en el Brasil, y aquí tenemos algunas selvas bien exuberantes, lindas, ¿no? Hay algunas todavía. Y cerca de donde yo vivo hay una reserva forestal y tiene montañas muy lindas, no bajitas, ¿no? Pero son lindas. Y entonces desde allá arriba uno mira para la selva y ve todo verde, y son todos iguales, todos los árboles son iguales, son todos verdes, ¿no? Pero no son todos iguales, ¿no? Y por otro lado, cuando los miramos bien, no son como los eucaliptos, ¿no? Creo que así se llaman también en español. Los eucaliptos son árboles rectos, altos, lindos, imponentes. Y de repente un árbol de jacarandá es todo torcido, ¿cómo se diría? Torcido, ¿no? Todo retorcido. Entonces, ¿por qué tendríamos que ser todos iguales, no? Parece que somos todos iguales, de alguna forma somos iguales, pero de hecho tenemos muchas variedades y esa variedad debería ser siempre respetada. Conozco muy poco del sufismo. Me gusta, veo ¿cómo se llama esto? Un documentario. No es una película, es un documental, creo que así se llama en español, en castellano. El director es Tom Sadiak y se llama en inglés I Am. No sé si lo conocen. Ya es antiguo, debe ser del año 2014, 2015, 2016, no sé. Y ahí aparece un señor sufí hablando cosas muy bellas, muy bellas. Bueno, muchas gracias por haber compartido el conocimiento de ustedes. Lorelei, ya tenemos entonces Rafael, ¿no? Los Rafas tomaron todos los últimos momentos aquí, pues, ¿no? Tenemos Rafael ahora, ¿no? Así es, Kelly. Tocaría Rafael y sería ya la última ponencia. Gracias también a los ponentes anteriores por todo lo que habéis compartido. Yo me quedé con el mensaje de esa conciencia de hermandad, ¿no? Me gustó muchísimo y creo que aplicarla sería un cambio, o eso sí que sería un salto cuántico, empezar a vernos todos, no como iguales, como está diciendo Kelly, sino como hermanos, como esa gran familia que lates todo en un mismo latir, ¿no? En un mismo corazón. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, por vuestra ponencia, me ha encantado. Y ahora sí, Kelly, vamos a dar paso a Rafael Campos, que ya que está aquí, si quiere que él mismo se presente.
Yo solamente deciros, antes de que empiece Rafael, que muchas gracias por hoy, pero me tengo que retirar. Gracias y mañana seguimos y nos vemos. Un abrazo. Muchísimas gracias, María Ángel, por toda tu colaboración, de verdad. Tu ayuda fue fantástica. Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Nos vemos mañana. Entonces, señor Rafael, disculpe, Rafael Campos. Sí, buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos, ¿Sí? te escuchamos. Muy bien. Buenos días. Yo verdaderamente vivo en Nueva York. Nací aquí en